Hola y bienvenidos todos a su canal JFC Ministry. Y pues después de muchos días de no subir videos, he pausado los videos del estudio de la lección de la escuela sabática. Pues ahora estamos nuevamente con todos ustedes. Y pues como les había prometido, vamos a comenzar un viaje por las profecías. Vamos a intentar hacer un estudio lo mejor que podamos con la ayuda del Espíritu Santo de las profecías. Vamos a hacer un estudio de las profecías lo mejor que podamos, intentando utilizar la palabra de Dios en todo momento, lo más que podamos. Y pues, ¿cómo mejor comenzar este viaje a través de las profecías que sentando un fundamento, sentando una base firme sobre la cual poder estudiar las profecías de la palabra de Dios? Y no podría ser otra cosa que estudiando los principios básicos para una sana interpretación de las profecías, principios que son válidos no solo para las profecías, sino también para el estudio de la palabra de Dios en general. Son principios muy generales, pero que los vamos a aplicar específicamente para el estudio de la profecía, y de esta manera que podamos llevar metodologías sanas a la hora de estudiar la palabra del Señor. Que sean métodos sanos donde podamos establecer una manera, un método en el que no sean mis preferencias, ni mis preconceptos, ni nuestras propias ideas, que no vayamos a la palabra de Dios a inyectar nuestra idea preconcebida, que no vayamos a la palabra de Dios simplemente buscando apoyo a lo que yo pienso, sino que estos principios nos ayuden para que sea la palabra de Dios la que me diga por sí misma lo que me está queriendo decir el Señor a través de los textos. Y pues para comenzar, en el día de hoy, en este primer video que subimos de este viaje maravilloso a través de las profecías, lo haremos estudiando los primeros dos principios de interpretación, dos principios básicos a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Son muy básicos, son muy generales, pero tenerlos claros y bien afianzados es muy importante. Pero antes de comenzar, como no podría ser diferente, vamos a tener primero que todo una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia nos permites iniciar un nuevo viaje, una nueva experiencia en el estudio de tu palabra. Señor, estamos comenzando esta nueva experiencia porque siento que necesitamos realizarlo de una manera sistemática y de la mejor manera posible para que sirva como herramienta para el estudio de tu palabra y también como herramienta misionera para enseñar la palabra de Dios a todas las personas a quienes podamos llegar. Que para mis hermanos esto sirva de herramienta, que para mis amigos esto sirva de mensaje directo de la palabra de Dios para cada uno de ellos. Señor, gracias por escuchar esta oración y gracias porque yo sé que la respondes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer principio que nos sirve para interpretar las profecías, y no solamente las profecías, sino también en general herramienta importantísima para el estudio de la palabra de Dios. Pero lo vamos a enfocar específicamente en las profecías. Esta primera base, este primer fundamento que nosotros necesitamos establecer es ¿cuál es el propósito de las profecías? ¿Para qué se nos dan las profecías? Y eso lo podemos establecer a través de aprender los tipos de profecía que existen y cómo las podemos estudiar, o qué características tienen cada una de ellas. El primer tipo de profecía que necesitamos entender
es como la más conocida. Diríamos que no sé si la más conocida, sino por lo menos la más publicitada, la más por el cine, por la ciencia ficción, por las iglesias en general. Bueno, hay más bombos y platillos a la hora de hablar de este tipo de profecía. Y este tipo de profecía es la profecía apocalíptica. Las profecías apocalípticas tienen ciertas características que son muy importantes que nosotros tengamos presente y que debemos tenerlo claro, porque si no tenemos claras estas características, nos vamos a desviar por caminos tortuosos. Y lo digo porque no solamente lo vemos en la vasta mayoría de las religiones cristianas, sino incluso en nuestra propia denominación. Y es que las profecías apocalípticas son de un único cumplimiento. El problema es que muchas personas quieren darle 2 y 3 cumplimientos a una profecía apocalíptica, pero su característica más importante, diríamos, como la principal que necesitamos tener muy claro con respecto a las profecías apocalípticas, es que las profecías apocalípticas son de un único cumplimiento. O sea, no se cumplen y se cumplen y se cumplen 2 o 3 veces, no, solamente se cumplen una vez, porque son apocalípticas, tienen un único cumplimiento. Ejemplos de libros que contienen profecías apocalípticas. Los máximos representantes de estas profecías son el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Por eso se le llaman apocalípticas, se derivan precisamente del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está saturado de ese tipo de profecías. Ese tipo de profecías están saturadas en el libro de Apocalipsis. Muchas, o mejor dicho, básicamente todo Apocalipsis tiene ese tipo de profecía. Y de ahí reciben ese nombre precisamente. Los símbolos propios de estas profecías apocalípticas, las que están especialmente contenidas en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, son de un solo cumplimiento, no tienen más de uno. Cuando se cumplen, pues se cumplen y no hay un segundo cumplimiento ni un tercer cumplimiento. Como veremos, hay algunas profecías que sí que tienen esta característica, pero las apocalípticas no. Las apocalípticas solamente tienen un cumplimiento. Una de ellas, y la más importante para nosotros como cristianos, es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es solo una, y cuando la segunda venida de Cristo se presente, pues será la única vez. El milenio solo tiene un cumplimiento. Y así sucesivamente, muchas de las profecías apocalípticas tienen solamente un cumplimiento. Hay otro tipo de profecía que es el tipo de profecía clásico, o sea, la profecía clásica y normal y típica que encontramos en la Biblia en la mayoría, o mejor dicho, en todos los libros proféticos normales, como son el libro de Joel, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, estos profetas clásicos, por decirlo de esa manera, contienen lo que nosotros conocemos o lo que se conoce normalmente como la profecía clásica. Esta profecía clásica, profecías tales como Isaías capítulo 14 es una profecía clásica. O, por ejemplo, profecías como las profecías sobre la caída de Babilonia, que las podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías en los capítulos 40 al 45 o en Jeremías en los capítulos 50 y 51. Esos son ejemplos de profecías clásicas. Este tipo de profecía tiene muy poco lenguaje simbólico. Al contrario que la apocalíptica. La apocalíptica tiene mucho lenguaje simbólico. Eso es otra característica de las
de las profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas no solamente son de un solo cumplimiento, sino que generalmente, casi en su totalidad, están saturadas de lenguaje simbólico, llenos de símbolos, de lenguaje muy críptico, que nos invita a escudriñar, a buscar significados, a buscar qué representan ciertas cosas, qué representan otras, qué significado pueden tener esta frase, qué significado puede tener este número, esta imagen. Está cargado de mucho lenguaje simbólico las profecías apocalípticas. Sin embargo, la profecía clásica tiene muy poco lenguaje simbólico, incluso algunas no tienen lenguaje simbólico, son directas. A veces ni siquiera tienen lenguaje simbólico. Pueden tener un cumplimiento dual o incluso triple. O sea, puede tener más de un cumplimiento. Estas profecías clásicas pueden tener varios cumplimientos. Una profecía clásica que nosotros consideramos, y pues ahora este no es el momento para demostrarlo bíblicamente, lo demostraremos o lo veremos quizás más adelante, pero una profecía que nosotros consideramos que tiene no 2 cumplimientos, sino 3 cumplimientos. Como saben, pertenezco a la Iglesia Adventista. Nosotros consideramos, por ejemplo, que la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, para nosotros tiene un doble cumplimiento. Por ejemplo, hoy Joel predice que será derramado el Espíritu sobre toda carne. El apóstol Pedro, en su sermón inaugural, por decirlo de esa manera, del ministerio de los apóstoles en la predicación de la palabra en el día del Pentecostés, aplica la profecía de Joel a lo que está ocurriendo con ellos en ese momento. Dice que ese es el cumplimiento de esa profecía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, allí en el aposento alto, en el Pentecostés. Pero nosotros consideramos que esta profecía tiene un doble cumplimiento, porque creemos que al final de los tiempos, cuando ya esté a las puertas, cuando el Señor esté a punto de regresar a esta tierra, el último fuerte pregón, el último llamado a este mundo será hecho a través del derramamiento del Espíritu Santo, nuevamente con poder sobre toda carne, en esta tierra. Tendrá un segundo cumplimiento. Y así, hay varias profecías de las clásicas que tienen un doble cumplimiento. Si la Escritura, obviamente, necesitamos entender que la Escritura misma nos exige o nos obliga a ver en ella que hay un doble cumplimiento. O sea, no puede ser que yo mismo arbitrariamente le meta y diga, no, es que esta tiene que ser de doble cumplimiento. No. El texto mismo, el lenguaje mismo y la misma profecía nos muestra que es un doble cumplimiento, que obligatoriamente tiene doble cumplimiento. Hay varias profecías de Isaías y de Jeremías que nos obliga a pensar en que tiene un doble cumplimiento, porque si vemos, no se cumplieron a plenitud con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Quedaban en el aire ciertas cosas que se veían en la profecía y que Israel realmente no cumplió a plenitud. La cumplió parcialmente, pero no a plenitud. Y el cumplimiento pleno y total lo tendrá, por ejemplo, el Israel global, el Israel espiritual del Señor. Y bueno, así sucesivamente hay profecías que tienen de estas clásicas que tienen un doble cumplimiento y otras no. El texto, la Escritura misma nos va a indicar, nos lo exigirá por su lenguaje y por muchas características que tiene el texto,
y nos mostrará que su cumplimiento ha sido parcial y que tendrá un nuevo cumplimiento u otro cumplimiento más amplio, más global. Y luego tenemos las profecías que se conocen como tipologías, las profecías tipológicas. Estas profecías tipológicas, tales como por ejemplo el santuario en sí mismo no es solamente un sistema ritual obsoleto del Antiguo Testamento, sino que el santuario en sí mismo es una profecía tipológica. Y el más básico, principal y más conocido ejemplo de tipología del santuario lo tenemos en el Cordero mismo. El corderito literal que se sacrificaba en ese entonces representaba a alguien. Entonces el corderito era un tipo o una figura y el antitipo es Cristo Jesús. Cuando Juan en el Jordán, Juan el Bautista en el Jordán ve a Jesús, lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, los corderitos que se sacrificaban en el santuario eran un tipo de una realidad mayor que era Cristo Jesús. Entonces, el santuario en sí mismo no es solamente un sistema ritual, sino que es una profecía tipológica. Y todo lo que hay en el santuario son profecías o son tipos de Cristo Jesús. Otras, las fiestas judías. Las fiestas que realizaban el pueblo judío también son tipológicas. Mateo capítulo 24 en sí mismo es una profecía de cumplimiento dual y es tipológica también. La historia de Elías, la transfiguración de Cristo. El libro de Génesis casi en su totalidad es una tipología. Hay tipologías maravillosas en el libro de Génesis. Los primeros capítulos de Daniel, los capítulos del 1 al 6, excluyendo al 2, mejor dicho, los capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 de Daniel, que son pasajes históricos, al mismo tiempo son tipológicos, son tipologías. Y así sucesivamente hay profecías tipológicas. Entonces tenemos tres tipos de profecías. Tenemos las profecías apocalípticas, que son profecías de un único cumplimiento, saturadas de lenguaje simbólico. Tenemos las profecías clásicas, que pueden contener lenguaje simbólico o no. Puede ser que no contengan lenguaje simbólico, pueden tener mucho o pueden tener muy poco. Estas profecías pueden, no obligatoriamente, pero pueden tener doble cumplimiento. Por ejemplo, en cierta ocasión el profeta Eliseo, la ciudad de Samaria había sido sitiada, y le preguntan, y hay una discusión entre líderes del pueblo de Israel y el profeta sobre algo, y entonces alguien duda de lo que el profeta está diciendo. El profeta está diciendo que al otro día el alimento, porque estaban aguantando muchísima hambre, y la gente se estaba muriendo de hambre y estaban ocurriendo cosas terribles por causa del hambre. Y entonces el profeta dice que al otro día iban a encontrar el trigo baratísimo, casi que regalado, casi que para recogerlo y sin necesidad casi que ni de comprarlo. Y lo mismo la cebada, y uno de ellos duda y dice: ¿cómo podrá ser eso? ¿Será que es que va a llover trigo del cielo? Y como él duda, el profeta le dice, esto es una profecía de un único cumplimiento y no tiene lenguaje figurado, no tiene lenguaje simbólico, le dice: tú mañana lo verás, mas no podrás comer de él. Y así ocurre. Finalmente ocurre como el profeta lo dice. Es decir, profecías que no tienen doble cumplimiento, pero muchas de esas profecías clásicas sí que tienen doble cumplimiento y no necesariamente tiene que tener lenguaje simbólico.
Y el tercero son las tipologías. Figuras en el Antiguo Testamento, cosas que ocurren de manera literal, local, histórica, en el Israel literal del Antiguo Testamento, pero que tienen un cumplimiento global y espiritual para el final de los tiempos. Un tipo y una realidad mayor, un tipo y un antitipo. Veíamos que el santuario es un tipo de Cristo Jesús, sus utensilios, los corderos, los sacerdotes, los rituales que se llevaban dentro, todo es una tipología de lo que Cristo iba a realizar. Mateo 24 es un ejemplo claro de tipología. Los discípulos, vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 24 y vamos a leer allí en los primeros versículos. Los discípulos hacen una pregunta. Jesús está con ellos allí en el Monte de los Olivos subiendo y Él les dice, ¿veis todas estas cosas? ¿Veis el templo? Dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo. Eso es el versículo 1. Y dice, pero Él les dijo, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Así que ellos hacen una pregunta. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Son dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto y qué señal habrá del fin del mundo y de la venida del Señor? Para los discípulos era increíble que esa maravilla de templo fuera a ser destruido. O sea que en la mente de los discípulos estas cosas eran un solo evento. La venida del Señor, el fin del mundo y la destrucción del templo, todo era un solo evento. El Señor, en su misericordioso amor por sus discípulos, no les quiso recriminar ni les quiso decir, no, esos son dos cosas separadas. Mira, yo les voy a dar lo que ocurrirá en este y luego lo que ocurrirá en aquello. Ellos no estaban preparados aún para que el Señor Jesús les desplegara todo con claridad. Así que en su misericordia les explicó todo en el capítulo 24, y este capítulo 24 tiene doble cumplimiento, es una tipología. Lo que iba a ocurrir con el pueblo judío literal, con la destrucción del templo, iba a ser un tipo de lo que iba a ocurrir al final del tiempo con el pueblo de Dios espiritual y la destrucción del mundo y la redención del pueblo de Dios. Mateo 24, por lo tanto, en ese capítulo, Cristo mezcla el cumplimiento de ambos eventos, la destrucción de Jerusalén y la completa destrucción del templo, y lo que iba a ocurrir en su segunda venida y el fin del mundo. Así que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Lo mismo ocurre con los capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 del libro de Daniel. No son solamente historias, son más que historias. Nos ayudan, primero que todo, son muy útiles porque nos ayudan a descifrar las cosas que ocurren o lo que se nos escribe o se nos cuenta en las profecías apocalípticas de los capítulos 7 a 12. Pero no solamente eso, sino que también son tipos literales de cosas que iban a ocurrir luego, de realidades a nivel global y espiritual en el gran conflicto entre el bien y el mal.
Así que esas historias que están en estos capítulos de Daniel no son solamente historias, son profecías tipológicas del tercer tipo, de las tipologías, que les confieso personalmente son las que más me encantan. Me fascinan las tipologías, me fascina investigar, sacar de aquí, sacar de allá, mirar cómo se cumplen estas figuras literales de aquí, cómo se cumplen allá al final del tiempo, cómo se cumplen en la vida de Jesús, cómo se cumplen en su ministerio, cómo se cumplen a nivel global y espiritual en el Israel espiritual, en el pueblo del Señor. La tipología me encanta, realmente es fascinante y es muy entretenido ese proceso investigativo para encontrar los cumplimientos, los antitipos de esos tipos. Un ejemplo, la historia de Daniel en el capítulo 3, los 3 jóvenes que son lanzados en el horno de fuego, es un tipo de lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 11 al 18, donde se habla de la bestia, la marca de la bestia, el decreto de muerte, la prohibición de comprar y vender, la marca de la bestia, el número de su marca, el nombre. El capítulo 3 de Daniel es un tipo maravilloso de todo este evento que ocurre en Apocalipsis capítulo 13. Es un tipo literal, local, de algo que ocurrirá al final del tiempo a nivel global y espiritual. La palabra, por ejemplo, la palabra librar, de que Dios librará a su pueblo, aparecen en el capítulo 3, en los versículos 15, 17 y 28. También aparecen en el capítulo 6, los versículos 14, 16, 20 y 27. También aparecen en el capítulo 11, el versículo 41 y en el capítulo 12, en el versículo 1. Lo que nos indica que estos capítulos, todos estos capítulos, están estrechamente relacionados. Ese lenguaje los relaciona los unos con los otros y eso puede ser una herramienta maravillosa para ayudarnos a descifrar esos capítulos, las profecías del capítulo 11, del capítulo 12, el capítulo 6 y el capítulo 3 son tipos que nos pueden ayudar a encontrar la solución a estas profecías apocalípticas antitípicas de los capítulos 11 y 12 de Daniel. Y así sucesivamente podemos encontrar en las tipologías soluciones, podemos encontrar significados de símbolos que podemos encontrar en las profecías apocalípticas. Así que son de gran utilidad. Mis queridos hermanos, saber, conocer y diferenciar estas profecías nos puede ayudar muchísimo a la hora de poder interpretarlas. Porque según sea la profecía necesitamos abordarlas de una manera u otra. Como por ejemplo, como les explicaba, las apocalípticas están llenas de símbolos crípticos y cosas, mucha simbología, mucho lenguaje simbólico, muchos símbolos, figuras como bestias, rameras, ríos, montes, muchas cosas que son simbólicas, ángeles deteniendo los vientos. Hay muchas cosas que son simbólicas y necesitamos, para entender estas profecías, aprender a buscar el significado de esos símbolos. Pero tenemos las profecías clásicas, que ellas mismas incluso nos dan el significado, o está dado directamente el significado sin ningún tipo de lenguaje simbólico. Y están las que más me gustan, que son las tipologías, donde podemos hacer un proceso investigativo bien coordinado, bien organizado, buscando claves aquí, claves allá, para encontrar las realidades de los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Eso es maravilloso. Ese es el principio número 1, mis queridos hermanos, a la hora de abordar la interpretación de las profecías. Entender esa diferencia entre esos tipos de profecía. Y al conocer esas diferencias, abordaremos cada una conforme a lo que
a lo que es, a su tipo de profecía, y así la abordaremos y así podremos encontrar con la ayuda del Espíritu Santo los significados de esas profecías y sus cumplimientos, si están por venir o si ya se han cumplido, dónde, cómo, cuándo se han cumplido. El segundo y el último de los principios que veremos en el día de hoy es muy corto, así que no me tardará casi nada en explicárselos porque es extremadamente básico y general, y creo que cada uno de ustedes lo tendrá incluso claro. Y el segundo fundamento que necesitamos establecer, y lo he puesto de segundo, no porque sea menos importante, yo diría que es el que debería estar de primero, porque digo yo que es el más fundamental y el más importante de todos los principios, y aunque es el más importante, pues es el más corto porque considero que es el que tenemos más claro. Y es que nunca debemos abrir la palabra de Dios para estudiar lo que sea, en lo que nos compete ahora, la profecía, pero así no sea la profecía, nunca debemos abrir la palabra de Dios para estudiarla con el propósito que sea que tengamos de abrirla. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin antes haber orado, sin antes haber pedido la dirección de nuestro gran Dios y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en el estudio de la palabra, que sea Él el que nos ilumine la mente y nos muestre los significados que están allí en la palabra de Dios. En el libro del apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y los versículos 19 al 21, dice de la siguiente manera: Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Ojo, esto es importantísimo y es algo que tenemos que tener en cuenta, y muy, muy en cuenta, mejor dicho, allí clavado en nuestra mente, indeleble, imborrable, en todo nuestro estudio de la Biblia. Y es que las profecías no son de interpretación particular. Por eso es que nosotros no podemos acercarnos a la palabra de Dios sin orar, y mucho menos buscando en la palabra de Dios apoyo a nuestras propias ideas. Dice que la profecía de la Escritura nunca surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, por eso es importantísimo que nosotros oremos primero antes de abrir la palabra de Dios, porque no podemos acercarnos a ella con nuestras propias ideas preconcebidas ni buscando apoyo a nuestros propios intereses. La palabra de Dios debe ser estudiada primero con oración. Es más, Martín Lutero en alguna ocasión dijo que la oración es la mejor mitad del estudio de la palabra de Dios. Así de sencillo. La mitad del estudio de la palabra de Dios es la oración. Es la mejor mitad del estudio de la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 a 17, texto que es muy conocido, dice de la siguiente manera: Desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, no
partes, no. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios ha enviado esto para capacitarnos. La palabra de Dios fue enviada, fue revelada a los profetas y a los santos hombres de Dios para que nosotros pudiésemos ser capacitados precisamente para esto, para que estemos capacitados para toda buena obra, también para que nos enseñe, para que nos reprenda, para que nos corrija y para que nos instruya en la justicia. Por eso debemos orar a Dios para que Él mismo, la misma persona que inspiró a esas profecías, es decir, el Espíritu Santo, nos explique el significado de esas profecías que Él inspiró, que Él le inspiró a los santos hombres de Dios, a los santos profetas. Él nos hará sentir la importancia de lo que estamos estudiando y nos impedirá que retorzamos las cosas que son difíciles de comprender. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a proteger para que no vayamos a torcer las cosas que están en la palabra de Dios, sino que Él nos guiará paso a paso en nuestro estudio y nos ayudará a encontrar la luz de la verdad en su palabra. Mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a tener nuestro estudio en el día de hoy. Hemos estudiado dos principios básicos. Primero es entender los propósitos y los tipos de profecía. Y el segundo, la oración. Importantísimo, básico y vital. Sin oración, jamás te acerques a la palabra de Dios. Es muy peligroso. Satanás puede tomar oportunidad para engañarte. Así que, primero que todo, mucha oración. Es la mejor mitad del estudio de la palabra de Dios. Y pues, mis queridos hermanos, los estaré esperando. Los invito para que estén atentos al siguiente video donde estudiaremos el siguiente fundamento en el estudio de la profecía bíblica. Y pues, aquí los espero. Es una invitación y una cita que tenemos para nuestro próximo video. Y no lo olviden, suscríbase al canal si no se ha suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos los videos. Y obviamente, déjame tu comentario. Déjennos allí en la caja de los comentarios, déjennos sus comentarios acerca del video, acerca de lo que estamos explicando. Cualquier comentario que quieras dejar allí con mucho respeto para con los demás. Y pues que Dios les bendiga a todos. Y se me olvidaba, no olvides compartir este video o tomar apuntes, lo que necesites, porque recuerda, estos son videos para que hagamos obra misionera. Son videos misioneros y compártelo si quieres compartirlo, o toma nota, toma apuntes de lo que estamos estudiando, que en los próximos va a haber mucha más sustancia, más alimento sólido al estudiar estos principios. Y pues toma apuntes, toma nota acerca de todo lo que estudiamos para que lo puedas compartir con las demás personas a quienes tú quieras compartirlo. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí nos llega este video y los invito. Aquí te estaré esperando en el próximo video.